Muy buenos días, santos hermanos, que Dios Todopoderoso les bendiga. Les damos la bienvenida hoy a la iglesia, que la paz de Dios esté con todos ustedes. ¿Por qué no le damos la bienvenida a nuestro Señor con un caluroso aplauso? Bienvenido. Bueno, ¿quieren oír palabra de Dios? Entonces, abra la Biblia en Segunda de Corintios. Hoy empiezo Segunda de Corintios, en el capítulo 1, versículo 3 al 7. Les voy a dar un tema muy bonito, así que veamos este video de introducción al tema y ya estoy con ustedes. Leemos la palabra, Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 3 al 7. Dice la palabra de Dios: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Porque si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Amén. Vamos, cierre sus ojos y vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, coloco en tus manos hoy esta enseñanza. Oro para que tu Espíritu hable a través de mí y que esta palabra sea de gran bendición para todo tu pueblo. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia dice: amén. Bueno, santos hermanos, el tema que quiero hoy compartir con ustedes para abrir el estudio de este libro, lo he titulado El consuelo de Dios en la tribulación. Este tema es bien importante porque confunde a muchos cristianos, muchos hermanos que se convierten al evangelio, lo hacen porque quieren salir de problemas, porque quieren encontrar solución a muchas dificultades. Algunos vienen a la iglesia porque quieren un milagro, porque quieren una sanidad, o porque quieren encontrar de pronto una solución financiera. ¿Por qué lo hace la gente? ¿Por qué lo que nos vende el mundo? Hoy en día tenemos cantidad de iglesias que ofrecen milagros por doquier. Venga que aquí lo sanamos, venga que aquí usted va a encontrar respuesta a todo, aquí se le va a arreglar la vida. Y la gente corre por montones, pero resulta de que llegan allá y no sucede nada, y entonces muchos se desilusionan, se van al mundo. Otros llegan de pronto al evangelio y creen que como se hicieron cristianos, de ahora en adelante todo va a ser perfecto. Y resulta que no, resulta que en vez de irle bien, entonces ese día se quedó sin empleo. Esa semana lo echaron del trabajo, o esa semana se enfermó, se le enfermó un hijo y la persona dice: pero ¿por qué me hice cristiano y ahora todo me sale al revés?
Y entonces muchos se desaniman, muchos se echan para atrás, otros no vuelven al evangelio. Otros van a una iglesia y allá lo engañan y le dicen: no, haga un pacto, que eso, si usted da tanta plata, Dios le va a dar 100 veces más. No importa si no tiene dinero, haga el pacto y cúmplale a Dios, que eso Dios lo va a volver a usted millonario. Usted va a tener casa, carro y beca. Y la persona se endeuda y lleva el tal pacto que le dijo el pastor, y mentiras. Terminó peor endeudado porque ahora tiene que pagar lo que dio para el pastor. Y entonces muchos se echan para atrás y el ánimo de muchos se va al piso, y las iglesias están cayendo en desgracia por una cantidad de promesas que hombres con malos pensamientos, con intereses egoístas, ofrecen, como si la iglesia fuera un banco, como si la iglesia fuera la solución a todos los problemas. Pues déjeme decirle que eso no es verdad, que toda esa venta de indulgencias, como sucedía en la época de Martín Lutero, cuando Juan Tetzel iba por las iglesias vendiendo milagros por dinero, eso es una mentira, es un engaño. Nunca dijo Jesús, óigame bien, jamás dijo Jesús que eso iba a suceder. El evangelio que hoy nos venden, ese evangelio donde todo es fácil, donde todo es riqueza, donde todo es dinero, es una mentira, es un engaño. Ese no es el evangelio de Cristo. El evangelio de Cristo es todo lo contrario, y se lo voy a demostrar con la Biblia. Así que lo primero que quiero es que vaya a Mateo 24, abra la Biblia por favor, en Mateo 24, y lea el versículo 11 y 12. Porque muchos no entienden las escrituras, pero aquí estoy yo para enseñárselas y para abrirle los ojos, para que usted no se deje engañar y para que cuando vengan pruebas usted no eche para atrás, sino se mantenga firme. Dígame amén. ¿Qué dice Mateo 24, 11? Le dije Mateo 24, ¿no? Mateo 24, 11 y 12. Dice: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Ojo a esto, iglesia, por favor. Hoy el mundo está plagado de falsos profetas. La palabra dice: muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y escuche lo que sigue después: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Hay mucha gente que está desanimada con el cristianismo. Hoy le hablamos de Cristo y la gente ya no quiere oír nada de Cristo. La gente dice: no, yo quiero ir allá donde esos ladrones. Es lo único que dicen. Nos califican de ladrones a todos por culpa de unos que realmente están robando y engañando a la gente. Esos falsos pastores que le ofrecen a usted un evangelio fácil, el evangelio de casa, carro y beca, lo está engañando. Cristo nunca ofreció esto. Por eso la palabra dice que como fueron engañados por los falsos pastores, entonces por haberse multiplicado tanto engaño, tanta maldad, el amor de muchos se enfriará y echan para atrás. Y ya uno le habla de Cristo y la gente ya no quiere oír nada de Cristo por culpa de otros que se han enriquecido ofreciéndoles cosas como las que le voy a decir. Primera: sueña y ganarás el mundo. Eso lo enseñan acá en Bogotá. Sueña y ganarás al mundo. Sueña en algo, pon la mente en algo y vas a ganarlo. Ojo a esta frase: ganarás al mundo. ¿Cómo así que ganarás al mundo si la misma palabra dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo? Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. La palabra dice: si alguno se hace amigo del mundo, se constituye en enemigo de Dios. Santiago 4:4. Date cuenta cómo engañan a la gente. Otros dicen, en otros lugares dicen: decreta, ordena. ¿Cómo así que decreta y ordena? Si el único que puede decretar algo es Dios. Y nosotros obedecemos. Yo no puedo ordenarle a Dios que haga algo, porque yo no soy quien para ordenarle a Dios que haga algo.
Otro le dice, corra, marque ahora y haga el pacto. Si quiere el milagro, aquí dice, primero la plata y después los milagros. Primero la platica. La gente da la platica y resulta que no llegó el milagro. La gente se desilusiona por haberse multiplicado. ¿Qué? La maldad, el amor de muchos se enfriará. Cantidad de promesas y mentiras de Satanás que han engañado a la gente y la gente la ha desanimado porque le han vendido un evangelio que no es verdad. Un evangelio fácil, el evangelio del carro, casa y beca. Mentiroso Satanás. Pues yo le voy a mostrar lo que Cristo nos va a ofrecer. Vaya conmigo al libro de Mateo capítulo 8, versículo 20. Así que si alguno de ustedes vino a buscar eso aquí, se equivocó de iglesia. Aquí no le voy a ofrecer esto. Aquí lo que le voy a ofrecer es el verdadero evangelio, pero el único evangelio que lleva al reino de los cielos, a la eternidad con Cristo. ¿Qué más enseña o qué fue lo que realmente enseñó Jesús? Mateo 8:20. Jesús le dijo, bueno, leamos desde el 19. Vino un escriba y le dijo, maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Me voy a ser cristiano. Quiero ser cristiano. Y el Señor, ¿qué le dijo? Las zorras tienen guarida, las aves de los cielos tienen nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. ¿Por qué le dijo el Señor esto a este escriba? Porque posiblemente este escriba venía era porque quería dinero. Y el Señor le dijo, bueno, si usted viene a ser mi discípulo, quiere seguirme, quiero que sepa que las zorras tienen sus guaridas donde duermen, sus cuevitas, sus huecos. Los nidos, los pájaros tienen nidos, pero yo no tengo donde recostar mi cabeza. Yo no tengo que darte, yo no tengo dinero. Viniste por tu dinero, yo no lo tengo. Ahora vaya a Mateo 10:37. ¿Qué dijo Jesús? Este es el evangelio de Cristo. El que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. Algunos no están leyendo su Biblia, no la trajeron. El que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. ¿Qué dice la palabra? No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Usted no puede amar algo por encima de Dios. El Señor dijo, ¿quieren seguirme? Entonces tome la cruz y sígame. Tome la cruz. Él no dijo tome las gafas deportivas, tome el cocoloco en la mano y vámonos para la playa. No. Él dijo tome la cruz y sígame. Ahora vaya conmigo a Mateo 16:24. Ese es el evangelio de Cristo. De pronto usted viene de una iglesia donde le han enseñado un evangelio diferente, pero el evangelio de Cristo es este. Mateo 16:24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno quiere seguirme, quiere ser cristiano, ¿qué tiene que hacer? Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. ¿Y qué aprovecha un hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa tendrá el hombre por su alma? Ese es el evangelio. Cristo nunca nos ofreció un camino de rosas, sino un camino a veces de luchas, de sufrimiento. Mateo 19:21. Mateo 19:21. Ahí tenemos el ejemplo de un joven rico.
Leamos algunos apartes para que entienda. Versículo 16, Mateo 19, 16. Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? ¿Qué tengo que hacer? Y el Señor, ¿qué le dijo? Pues guarda los mandamientos, versículo 17. Y él le preguntó: ¿cuáles? Versículo 18. El Señor le dijo: pues no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y ama a tu prójimo como a ti mismo. Guarda los mandamientos, ¿es lo que quieres? Y él le dijo: ya, eso todo lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Oiga eso, ¿qué más me falta? Estoy sobrado. Y el Señor, ¿qué le dijo? Si quieres ser perfecto, versículo 21, anda, vende lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Ven y sígueme. Ojo a esto. ¿Quieres ser perfecto? Entonces, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres. Ese es el evangelio que oyen muchos por ahí. Es lo contrario: traiga para que tenga más. Pero Cristo dice: vende todo lo que tienes, dalo a los pobres. El otro dice: dé para que tenga más, para que seas un campeón. Esa es otra doctrina. Tú eres un campeón, naciste para ser un campeón. ¿Quién le dijo eso? Pero eso es lo que los predican ahora. Un evangelio mentiroso. Cristo nunca enseñó esto. Cristo enseñó lo contrario. Vaya conmigo a Juan 16, 33. Juan 16, 33. ¿No es verdad que muchos de ustedes vienen de esos engañadores que les prometieron una cantidad de cosas y no se cumplieron? ¿Qué dijo el Señor en Mateo 16, 33? Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo serás un campeón, soñarás y ganarás al mundo, harás un pacto y te volverás rico. ¿Qué dijo Jesús? Dígame. En el mundo tendréis ¿qué? Aflicción, pero confiad, porque yo ya he vencido al mundo. Ese es el evangelio, hermano. Si tú te hiciste cristiano para salir de deudas, estás equivocado. Si tú quieres ser pastor para pagar tus deudas, estás equivocado. ¿Cuántos montan iglesias porque creen que es un excelente negocio? Y lo hacen y se llenan de dinero. La pregunta es: ¿qué va a pasar cuando se encuentren con Dios? Porque donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. De esto es lo que está hablando Pablo. Y con esto entro a mi primer punto: la consolación del apóstol. Pablo, como primer punto, bendice a Dios por el consuelo que siempre ha recibido en medio de la tribulación. Y es lo que dice en el versículo 1, en el capítulo 1, versículo 1 al 3, segunda de Corintios 1, 3 y 4. Bendito sea, dice Pablo, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Ojo, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. La vida cristiana no es un paseo a la playa. La vida cristiana es una vida de pruebas, a veces de muchas lágrimas. Primera de Pedro 1:7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando se manifieste Jesucristo. La vida cristiana es una vida de pruebas. La vida cristiana no es lo que le venden en los canales de televisión cristianos, donde le dice: solo traiga plata que usted va a ser rico. Eso es una mentira, es un evangelio engañoso.
Y por eso Pablo dice: si alguno le predica un evangelio diferente del que yo les he predicado, sea maldito, sea anatema. Hoy estamos plagados de falsos profetas predicando evangelios facilistas, evangelios que no cuestan, donde no nos toca hacer nada sino solo dar dinero para comprar milagros. Pero déjeme decirle que lo están engañando. Ese no es el evangelio de Cristo. Cristo dijo: si quieren ser mis discípulos, tomen su cruz, niéguense a ustedes mismos y síganme. Quieren ser mis discípulos, pero yo no tengo nada que ofrecerles. Les ofrezco la vida eterna, pero en este mundo no les puedo ofrecer cosas, porque las zorras tienen guaridas, las aves de los cielos tienen nidos, pero yo, el Hijo del Hombre, no tengo donde poner mi cabeza. Cristo no vino a ofrecernos riquezas. Cristo vino a ofrecernos salvación, vida eterna, perdón de pecados, eternidad en los cielos. Ese es el verdadero evangelio. Vaya un momento conmigo al libro del Éxodo. Le voy a hacer entender algo que muchos no han entendido. Vaya conmigo a Éxodo 14. Cuando lo tenga, dígame amén. Todos sabemos que Israel duró esclavo en Egipto por 430 años. Fueron esclavos en Egipto. Todos sabemos que ellos clamaron a Dios angustiados para que Dios los sacara de esa desgracia, y Dios los oyó y los liberó. Mandó un libertador llamado Moisés. Moisés los llevó, los liberó. Dios usó 10 plagas en Egipto para liberarlos. Salieron de Egipto con mano poderosa. Y el capítulo 14 dice que los israelitas cruzan el Mar Rojo. Allá en el Mar Rojo, Moisés levanta sus manos, el mar se divide, cruzan en seco. Faraón intenta seguirlos y muere ahogado con su ejército. Salen al otro lado, a la península del Sinaí, victoriosos, voltean a ver a sus enemigos están ahogados en el mar. Era un día de bendición, era un día de liberación, era un día de júbilo, un día de victoria. Dios los había sacado de 430 años de esclavitud. Entonces pase al capítulo 15. Estaban tan felices de ver la liberación que Moisés entona un cántico. Dice el versículo 1: entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová, y empezaron a cantar. Lea versículo 20. Y María, la profetisa, hermana de Aarón, tomó panderos en sus manos con todas las mujeres, y salieron en pos de ellas con danzas, y cantaban y danzaban, y había fiesta, porque Dios los había liberado con mano poderosa, y habían cruzado el Mar Rojo de una manera milagrosa, teniendo el agua como muro al lado y lado. Cualquiera diría: Israel de ahora en adelante va a vivir en bendición, en victoria. Todo lo van a lograr porque Dios los sacó de la esclavitud. Pues ahora quiero que lea el capítulo 15 y versículo 22. E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo, y salieron del desierto de Shur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Ahí llegaron a Mará, y no pudieron beber las aguas de Mará porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre, ¿qué? Mará. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y le dijeron: ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Tal vez tú estás así. Te hiciste cristiano y ese día danzabas. Sentía la presencia del Espíritu, había alegría y gozo. Tú no querías salir de la iglesia. Tú eras el primero que llegabas. El servicio era a las 8 y llegabas a las 7 parado en la puerta porque anhelabas entrar a la iglesia. Es más, estuviste pensando: me da ganas de hablar con el pastor a ver si me deja traer mi cama para la iglesia. Yo quiero estar en la iglesia todo el día. Quiero dormir en la iglesia, quiero estar en la iglesia. Y había alegría y había gozo, y te levantabas en las mañanas y entonabas cánticos de alabanza, y te mirabas al espejo y te bendecías. Estabas feliz.
y pensabas que todo de ahora en adelante iba a ser perfecto. Pero resulta que no es así. Resulta que Dios no te llevó de una vez a la tierra prometida, sino te llevó al desierto. Porque Dios siempre lleva a sus hijos al desierto, como llevó a Moisés, como llevó a Elías, como llevó al pueblo judío al desierto, para probarlos a la amargura, al agua de Mará, a depender de Él, a esperar solo un milagro de parte de Él. Y ahí es cuando tú te amargas. Pero ¿cómo así? Me iba mejor con el faraón. Yo como que mejor me devuelvo para Egipto, me devuelvo al mundo. Yo me acuerdo cuando iba donde el indio amazónico y me daba las hierbitas y los rieguitos, y yo lo echaba ya en mi negocio y me iba bien con los rieguitos. Pero me hice cristiano y ahora todo me sale al revés. Las aguas amargas me acompañan todos los días. Las cosas no me salen como yo espero. ¿Por qué? ¿Por qué? Es la pregunta de muchos de ustedes. Porque los engañaron con un evangelio que no es verdad. Porque les dijeron que si ustedes llevaban tanta plata a un lugar se iban a hacer ricos. Porque le dijeron que el evangelio de ahora en adelante era color de rosa, pero eso no fue lo que Cristo ofreció. Cristo nunca dijo que íbamos a estar tranquilos, echados en una playa, tomando un coco loco y con gafas deportivas para que no nos queme el sol. Nunca fue el evangelio de Cristo. Cristo enseñó lo contrario. En el mundo ustedes lo van a tener aflicción, pero confíen en mí, porque yo ya vencí al mundo. Las zorras tienen guarida, las aves de los cielos tienen nidos, pero yo no tengo donde recostar mi cabeza. El que quiera ser mi discípulo, que me siga, pero primero niéguese a sí mismo, tome la cruz, el sufrimiento, tome la cruz y sígame, porque el que me sigue no perderá su recompensa. Ese es el evangelio de Cristo. El creyente que hoy sufre tribulaciones por amor a Cristo recibirá la consolación de parte de Dios. Eso sí lo prometió Cristo, que nos va a consolar. Mateo 5:4. Esta es la promesa de Jesús. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán ¿qué? Consolación. Esa sí es una promesa de Cristo, que Él te va a acompañar en el dolor, que Él te va a acompañar en el lecho de enfermo, que Él te va a acompañar al hospital a visitar a tu hijo enfermo, que Él te va a acompañar al juez y que va a estar contigo cuando de pronto pierdas el caso. Que Él va a estar en la clínica llorando contigo. El creyente que hoy sufre tribulaciones por amor a Cristo recibirá la consolación de parte de Dios. No te olvides de eso. Dios nunca te ha dejado solo. No es verdad que has dicho: ¿dónde estás, Dios? Me abandonaste, me dejaste solo. Nunca te ha dejado solo. Segundo, si alguien puede hablar de consuelo en medio de la tribulación, es el apóstol Pablo. Pablo, quien escribe esta carta que les estoy enseñando, pasó por muchas tribulaciones. Segunda de Corintios 11, 22 al 31. Segunda de Corintios 11, 22 al 31. Ojalá lo subrayen en la Biblia. Pablo, hablando de esos falsos apóstoles, de esos que usted ve por montones hoy, dice: ¿son hebreos? Yo también, que los primeros falsos apóstoles eran hebreos, judíos. ¿Son israelitas?
Pues yo también lo soy. ¿Son descendientes de Abraham? Yo también. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo, yo más. En trabajos abundantemente, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos 1, 39 azotes, 5 veces. 3 veces he sido azotado con varas, 3 veces. Una vez fui apedreado, 3 veces he padecido un naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligro de ríos, peligro de ladrones, peligro de los de mi nación, peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajos y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y en sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, además de otras cosas, las que sobre mí se agolpa cada día la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarme, me gloriaré en lo que es mi debilidad. Y el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. Pablo sabía lo que es el sufrimiento. Pablo sufrió muchas cosas, pero entendía por qué Dios lo permitía. Y hoy ustedes lo van a entender. Es posible soportar las aflicciones porque Dios está siempre presente para consolarnos y fortalecernos. Quiero que vaya a Isaías 51. Le quiero enseñar este pasaje de la Escritura. Si usted lee el versículo 11 en su Biblia, habla del pueblo de Israel regresando como redimidos de Dios a su tierra. Ciertamente volverán los redimidos de Jehová y volverá a Sión cantando, y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas, y tendrán gozo y alegría, y el dolor y el gemido huirán. Ojo a esta frase: el dolor y el gemido huirán. Primero va a venir el dolor y el gemido, luego va a venir la alegría y el gozo. Por eso es que el versículo 12, y ese sí se lo voy a proyectar, dice: yo soy vuestro consolador. ¿Quién eres tú para que tengas temor del hombre? Dice Dios, que es mortal, y del Hijo del hombre, que es como heno. ¿Y ya te has olvidado de Jehová tu Hacedor, que extendió los cielos y fundó la tierra? Todo el día temiste continuamente del furor del que te aflige, cuando se disponía a destruir. Pero ¿en dónde está el furor del que te aflige? Hay momentos donde Dios permite que a ti te aflijan, iglesia. Hay momentos donde Dios permite que tú pases por gemidos, por dolor, por sufrimiento. Pero Él lo hace porque Él quiere que lo conozcas como el consolador. Yo soy tu consolador. Yo soy el que está ahí para acompañarte, para liberarte, para sacarte de aquel que te oprime, como lo hice con el pueblo judío. Pero muchas veces nosotros no queremos pasar por el sufrimiento, porque nos gusta más los que nos predican los falsos profetas. Un evangelio fácil, un evangelio donde no hay dolor, donde todo lo que nos ofrecen es riquezas. Corre, marca ahora, el ungido de Jehová va a orar por ti y vas a tener casa, carro y beca. Solamente marca el teléfono. Y muchos corren a esto y van y hacen ese pacto y ese compromiso a Dios para doblarle el brazo a Dios y que le dé lo que le están pidiendo.
Pero resulta de que no sucede nada y muchos se van para atrás por haberse multiplicado la maldad. El amor de muchos, ¿qué? Se enfriará. Mateo 24:12. Muchos han echado para atrás porque se han sentido engañados, porque les han vendido un evangelio de Hollywood, un evangelio de Walt Disney, un evangelio fácil, pero eso no es lo que Cristo ofreció. El evangelio de Cristo es un evangelio de pruebas, de luchas, de dificultades, como cuando Israel salió de Egipto y el primer día que celebraron todos felices, al otro día ya no había agua y encontraron agua 3 días después y resultó que el agua estaba ¿qué? Amarga. Pero yo quiero hoy decirte que cuando un pueblo espera en Dios, aunque muchas veces murmuramos y nos equivocamos, Dios te mostrará el árbol de la dulzura. Y tomaron ese árbol y lo echaron al agua y el agua se endulzó. El agua se endulzó porque Dios es un Dios de misericordia y un Dios de gracia. Ese es el evangelio. El evangelio es como una escuela. Primer año, prekinder. Bueno, los que fueron a prekinder, yo cuál voy a chicanear. A mí me mandaron a primero de primaria. En esa época, ¿cuál prekinder? Hablemos de nuestra edad. Primero de primaria. Y era hacer palitos, bolitas, palitos y bolitas. Y dele con palitos. Y uno soñaba con palitos y bolitas porque era lo único que le enseñaba. Segundos. Yo amo a mi mamá y mi mamá me ama. Y dele con eso. Y la partilla coquito. ¿Ustedes tuvieron cartilla coquito? Yo sí tuve partilla coquito. Y entonces usted superaba un año. Y entonces usted luchaba primero con las palitos y bolitas. Esa era la prueba. Y cuando ya aprendió a hacer palitos, usted pasaba al 2º grado. Y entonces yo amo a mi mamá y mi mamá me ama. Y cuando usted ya superaba, pasaba al 3er grado. Y así hasta que llegó a la universidad. Con la vida cristiana sucede lo mismo. Cuando nacemos en Cristo, somos unos bebés espirituales. Estamos en pañales. Y entonces viene el dolor, y viene el sufrimiento, y viene la primera prueba. Pero imagínense que el agua estaba amarga y ahí mismo Dios les dio la respuesta. No sé si notaron. Encontraron el agua amarga y empezaron a chillar como pollitos. Y yo les digo, mire, cojan ese árbol y échelo allá. Fue rapidito. ¿Por qué? Porque eran bebés. Pero a medida que usted ya va en 5º de primaria o en 1º de bachillerato, la cosa ya no es tan rápida. Entonces ya a usted le toca esforzarse más y usted empieza a llorar. Pero Señor, ¿por qué me abandonaste? ¿Por qué me dejaste? ¿Por qué no me amas? ¿Por qué te olvidaste de mí? Y el Señor parece que no te escucha. Y tú dices, Dios me olvidó, Dios se olvidó de mí. Pero Dios no se ha olvidado de ti. Lo que pasa es que Dios te está perfeccionando de gloria en gloria hasta que llegues a tener la estatura y la plenitud de Cristo. Es una escuela. Dígame que está entendiendo. Dígale a su hermano, deje de chillar tanto. Tercero, entre más aflicciones soporte un creyente, mayor será el consuelo que recibirá de parte de Dios. No mayor plata, ¿no? Mayor será ¿qué? Y eso es lo que dice Pablo en el versículo 5 que le estoy enseñando. Escuche, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así como hay tantas aflicciones, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Dígame que entendió el versículo. Así como hay tantas aflicciones, así como abunda tantas las aflicciones en Cristo, así también abunda por el mismo Cristo nuestra consolación. El cristiano, dormido y todo el cristiano, que dedica su vida al servicio de Dios, debe esperar casa, carro y beca. ¿Debe esperar qué?
Tribulaciones por causa de Cristo. ¿Y eso es lo que ofrecen los falsos profetas hoy? No, ellos no hablan de tribulaciones, porque no que salen a correr ustedes. Ellos le van a hablar es que si usted pacta, usted va a ser rico y va a tener harta plata y Dios lo va a bendecir y usted va a ser un campeón. Y lo hablan como mexicano. Te vas a ser un campeón. Usted sabe de quién estoy hablando, ¿no? Pero eso no fue lo que enseñó Cristo. Lo que Cristo está diciendo es que entre más usted se dedique a Dios, más pruebas va a tener. ¿Dónde está escrito? En el versículo 24. Ahora me gozo, dice Pablo. Mire que Pablo no se quejaba, él se gozaba. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Ahora me gozo en lo que padezco. Alguien dirá, Pablo es masoquista, ¿no? Porque estoy cumpliendo, dice Pablo, en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Ahora hay que tener cuidado con esto, porque alguno dirá que Pablo es corredentor con Cristo. No, de eso no está hablando él. Lea y entienda. Las aflicciones que sufre un cristiano por servir a la iglesia no tienen nada que ver con la obra expiatoria de Cristo. Entonces, ¿de qué está hablando Pablo? Lo que Pablo está diciendo es que las aflicciones, óigame bien, que sufre un cristiano por su obra o por la obra de Dios, también las siente el Señor Jesucristo. Todo ese sufrimiento que tú estás pasando, aunque no lo creas, Cristo lo siente. Cuando tú sufres por causa de Cristo, te echaron, te sacaron del trabajo por ser cristiano, tu papá te echó, te dijo no quiero nada contigo, te persiguen, se burlan de ti, todo esto lo siente Cristo. ¿Cómo lo puedo demostrar? Muy fácil, vaya conmigo a Hechos 9, versículo 4 y 5. Hechos 9, 4 y 5. Ustedes saben que aquí Pablo, que antes se llamaba Saulo, dice el versículo 1, Saulo, respirando una amenaza de muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres en este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Así que Pablo va a perseguir a los cristianos. Pablo va a atacar a los cristianos. Pero mire lo que pasa, versículo 4, y ese sí se lo proyecto. Cayendo en tierra, Pablo, o Saulo mejor, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le dijo: ¿quién eres, Señor? Y él le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa hacer dar cosas contra el aguijón. ¿A quién estaba persiguiendo Pablo? A los cristianos. Pero Cristo le dice: ¿por qué me persigues? Porque cuando un cristiano es perseguido o un cristiano sufre, Cristo está ahí sintiendo su dolor, sintiendo su sufrimiento. ¿Qué es lo que yo estoy tratando de decirte, amada iglesia, amada hermana? Dios conoce tu dolor. Dios sabe lo que estás sufriendo. Dios sabe el llanto y las noches que pasas llorando por tus hijos, por el esposo que se fue, por el esposo que te abandonó. Dios conoce tu dolor, hermano, por ese hijo enfermo o esa hija enferma, por ese padre que hoy está desempleado. Él conoce tu dolor, Él sabe tu sufrimiento y Él dice: yo estoy ahí para apoyarte. Puede que tengas que pasar un poco de tiempo, pero va a llegar el momento en que yo te voy a responder. Yo te voy a responder. Yo te voy a ayudar. Todo siervo de Cristo
debe aprender a soportar las aflicciones, así como el Señor las soportó. Tenemos que aprender a soportar la prueba. Primera de Pedro 2:21. Pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros. Ojo a lo que estoy leyendo. Para esto fuiste llamados. Dios te llamó a ser un discípulo de Él. Dios te llamó a ser cristiano. Para esto fuiste llamado. Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Para esto fuiste llamados, para aprender de Cristo. ¿Pero qué tengo que aprender de Cristo? ¿Que Cristo era megamillonario? ¿Que Cristo andaba en un yate? ¿Que Cristo tenía un avión ultra lujoso? ¿Que Cristo vivía como un magnate? ¿Qué aprendo de Cristo? Que Él padeció por nosotros, que Él padeció por amor a nosotros, para dejarnos un ejemplo, para que sigamos sus pisadas, para que suframos por amor a la iglesia, para que paguemos el precio por salvar un alma, para que paguemos un precio por llevar almas al reino de los cielos, para que cumplamos en nuestra carne lo que es sufrir por causa de Cristo. Segundo punto en Números Romanos, el propósito de la tribulación. Primero, las tribulaciones que Pablo vivió lo capacitaron para consolar a otros creyentes. Repito, las tribulaciones que Pablo vivió, cárceles, enfermedades, apedreamiento, azotes, persecución, odio, de todo. Todo esto lo capacitó a Pablo para consolar a otros creyentes. Versículo 6. Porque si somos atribulados, si hoy estamos pasando por una prueba, es para vuestra consolación y salvación. Y si hoy yo soy consolado, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Siempre me pregunté por qué Dios nunca me sanó. Porque cuando yo me hice cristiano hace más de 34 años, 35 años, yo estaba convencido que Dios me iba a sanar. Porque cuando yo nací sano como usted. Pero al año de nacido me dio poliomielitis por una falta de una vacuna. Y vine a caminar hasta que tenía 4 años. Y he sido sometido a muchas cirugías dolorosísimas que ustedes ni se imaginan. Me han tenido que fracturar los huesos para alargar la pierna. Los que han tenido alguna vez tornillos de estiramiento saben lo que digo. Eso duele como usted no se imagina. Para alargar la pierna, tal vez unos 6 centímetros. El dolor es insoportable. La cirugía consiste en que usted le parten el hueso con un serrucho y luego le ponen unos anillos alrededor y le ponen unos clavos, y cada día el cirujano va y mueve esa tuerca para separar los huesos, para que se forme hueso nuevo, primero un cartílago y luego el hueso vaya estirando. Cada día lo van estirando. Y eso duele porque eso no es con anestesia, eso es en vivo y en directo. Y eso es un dolor que usted sube. Y yo siempre he sufrido toda mi vida, a mí me ha dolido todo. Yo he ido acompañado del dolor toda la vida, desde que nací. Entonces yo cuando me hice cristiano, yo dije, el Señor me va a sanar, porque siempre he soñado con correr.
Y resulta de que me hice cristiano y me enamoré de Cristo. Y he sido un cristiano auténtico. Y he pagado un precio por servir a Dios. Y han pasado los años y vine a entender que Dios nunca me iba a sanar porque Él quería usarme en mi debilidad. Y me casé y pensé que ya el dolor había pasado y ahorita estoy pasando pruebas con mi hija Viviana. Ustedes conocen la historia. Y el dolor sigue. Y a veces digo, ¿cuándo va a parar? ¿Cuándo voy a dejar? Y el Señor me dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Porque entre más débil eres tú, Abraham, más fuerte soy yo en ti, más te uso, entre más soportas las aflicciones. Y ahora entiendo por qué Dios ha permitido todo esto. Y es para que así como yo soy consolado por Él, hoy yo los pueda consolar y decirles, venga lo que venga, mi casa y yo serviremos al Señor. Dios permite las pruebas en la vida del creyente para que aprenda a consolar a los que hoy sufren. Yo por eso entiendo tu dolor, porque yo lo he vivido. ¿Cómo entender la pérdida de un hijo cuando una madre ha perdido a un hijo? O cuando un padre ha perdido un hijo. ¿Por qué perdiste a tu hijo? Porque Dios quiere usarte para consolar a otro que está pasando por el mismo dolor. No te quejes por el sufrimiento. No haga lo que hizo Israel, que murmuró, no hay agua. Más bien dile, Señor, ¿dónde está el árbol de la dulzura? Ayuda a endulzar esta agua amarga. Esa es la oración de un cristiano. El cristiano no reclama, el cristiano suplica. El cristiano no se queja, el cristiano pide con respeto. El cristiano llora porque de él viene la consolación. El Dios de la paciencia consuela a los creyentes para que unidos en el Espíritu adoremos al Señor. Para esa es la prueba, para convertirte en un verdadero adorador. Romanos 15, 5 y 6. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ten paciencia, iglesia. Aprende de la prueba. Porque ser cristiano cuando todo está bien es fácil. Ser cristiano cuando tú tienes dinero en el banco es fácil. Ser cristiano cuando no te duele nada es fácil. Pero aprende a adorar a Dios en medio del dolor, en medio de la escasez, en medio del sufrimiento, en medio de la angustia. Ahí es donde se conoce al verdadero siervo de Dios. Segundo, el creyente que consuela al que sufre recibirá el consuelo de Dios cuando lo necesite. Yo por eso hoy los consuelo, iglesia, porque sé que Dios me consolará cuando yo lo necesite. Y es lo que Pablo dice en el versículo 7. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme,
Ojo a esa palabra esperanza. Pablo dice, yo tengo una esperanza firme, yo no dudo, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Así como hoy participamos del sufrimiento de otros, también recibiré la consolación cuando la necesite. Si somos miembros del cuerpo de Cristo, iglesia, debemos sentir dolor y el sufrimiento de nuestros hermanos. Primera de Corintios 12, 26. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Yo siento tu dolor y te acompaño, pero hay alguien que te acompaña aún más y es Cristo. Cuando estés en el lecho del dolor, recuerda este mensaje. Tú nunca has estado solo. Jamás has estado solo. Dios está ahí. A veces en silencio. A veces no dice nada. Pero he aprendido a darme cuenta que Él siempre está ahí. Hace unos años, unos 20 años, me llamó una hermana y me dijo, mi padre está muriendo. Y no quiere oír razón de nadie. ¿Te puede venir a orar? Yo le dije, yo voy, claro que sí. Entonces yo me fui. Yo tenía muy poco tiempo de conocer a Cristo, tal vez 10 años. No tenía tanto conocimiento como hoy tengo. Y entonces yo entré a la habitación del moribundo, era un abuelo. Y yo le dije, ¿por qué te has negado a escuchar a tu familia? Dios quiere ayudarte. Él no te abandona. Él siempre ha estado contigo. Pero yo lo decía de una manera intelectual, mecánica, algo que había aprendido en la Biblia. Dios nunca te ha dejado y Él no te va a dejar hoy en este momento de dolor, de angustia. Entonces yo me arrodillé en la cama y le cogí la mano y le dije, Dios está contigo, Él nunca te ha abandonado. Y si tú le pides a Él, Él te va a llevar hoy al cielo, porque Él está aquí. Vuelvo y le repito, yo decía esto de una manera intelectual, académica, teórica. ¿Crees que Él está aquí? Y el abuelo me dijo, sí. ¿De verdad crees? Me dijo, sí, está detrás de usted. Ese día yo casi me desborono ahí. Pasó un corrientazo por todo mi cuerpo, porque por primera vez era consciente de la presencia del Señor. Entonces yo le dije al abuelo, ¿quieres ir con el Señor Jesús? Haz esta oración. Entregó su espíritu a él y le dije, dale la mano al Señor y vete con él. Y yo vi la mano del abuelo levantarse y abrazar al invisible. Lo vi tomar la mano, aunque yo no veía la mano del Señor. Y lo vi como sus ojos brillaban mirando al Señor, al que yo no podía ver. Y ese día, mientras yo salí de este lugar con mi esposa a mi casa, el abuelo murió. Porque Dios nunca abandona a sus hijos. Aleluya, alabado sea el Señor. Él no te va a abandonar. Él no te va a dejar, porque nunca lo ha hecho. Nunca dejó a Pablo, a mí nunca me ha dejado. He sufrido persecuciones, pruebas, luchas, de todo me ha pasado en la vida.
Pero hasta el día de hoy, como dice Pablo, sigo batallando, sabiendo que Él está conmigo. Y termino con este tercer punto. Si consolamos a los hermanos que hoy sufren, con seguridad participaremos del consuelo de Dios. Apocalipsis 21 y versículo 3 al 5. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Y enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí que yo vengo, yo hago nueva todas las cosas. Y me dijo: escríbelas, porque estas palabras son fieles y son verdaderas. Alabado sea su santísimo nombre. Póngase de pie, iglesia. Si tú estás sufriendo, estás pasando por una prueba muy difícil, ven aquí que el Señor hoy te va a consolar. Posiblemente te va a sanar, no lo sé. Posiblemente te va a responder, no lo sé. Pero lo que sí sé es que hoy te va a consolar. Padre, yo te doy gracias. Por las pruebas que tú me has permitido vivir a lo largo de mi vida. Porque sé que tú no abandonas a tus hijos. Hoy en el nombre de Cristo te presento estas vidas, Señor, que están sufriendo, que se sienten solos, que tal vez se sienten agobiados y tal vez han dicho: Dios me abandonó, Dios se olvidó de mí. Yo quiero que sepan, hermanos, que Dios nunca te ha abandonado, que Él está a tu lado. Él está en tu enfermedad, Él está en tu crisis financiera, Él está en tu hogar que se está desbaratando, Él está en tu matrimonio dividido, en tu hijo que se fue al mundo, en tu padre alcohólico, en tu madre que se fue con otro hombre. Él está con una esposa infiel. Él la puede traer de regreso. Él puede traer a ese hombre infiel que te abandonó. Solo entrégale la carga, entrégale el dolor, entrégale tu sufrimiento. Él está con ese hijo en la clínica, con ese hijo que está en la cárcel. Él está con ese dolor que hoy estás sintiendo. Yo te lo puedo decir porque yo lo he vivido, porque Él nunca me ha abandonado. He pasado por infinidad de pruebas durante todos estos años y entiendo lo que Pablo dijo: me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su iglesia, por el cuerpo de Cristo. Sé que muchas de las aflicciones que padezco son por la iglesia, pero me gozo porque sé que de todo este gran puñado llevaremos muchos al reino. Ojalá todos fueran.
Y ese día Dios enjugará toda lágrima y se acabará el llanto, se acabará el dolor, porque las primeras cosas pasaron. Porque aquí que Dios todo lo hará nuevo. Deja aquí tu dolor, deja aquí tu llanto, deja aquí tu tristeza, deja aquí el fracaso, deja aquí tu soledad, deja aquí tu prueba, deja aquí, no te la lleves. Sal de aquí feliz, dichoso, porque bienaventurados son los que lloran, porque son dichosos y felices, porque ellos serán consolados. Nunca olvides lo que Cristo predicó: en el mundo tendréis aflicción, pero confíen en mí, porque yo ya vencí al mundo. Recuerda que Cristo no nos ofreció dinero, riquezas. Él dijo: las zorras tienen guarida y las aves de los cielos tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. No sigas a Cristo porque te haga millonario. No te enamores del mundo, porque el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida y los deseos de la carne, nada de esto procede del Padre. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. No améis al mundo, porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Recuerda lo que dijo Cristo: porque principio de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron y fueron puestos de muchos dolores. Porque donde está tu tesoro, ahí estará tu corazón. Ama a Dios, síguelo no por lo que te dé, sino por lo que Él es. Porque de este mundo no nos llevaremos nada. Porque desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. No lo sigas por interés, síguelo solo porque lo amas. Síguelo a Él por lo que Él es, no por lo que Él te dé. Ese es el verdadero cristianismo. Porque el que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. Porque el que ama a hijo o a hija más de mí, no es digno de mí. Porque el que no se niega a sí mismo y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Por eso, si quieres ser discípulo de Cristo, niégate a ti mismo, toma la cruz y síguelo. Síguelo. No te fijes tanto en las cosas de este mundo, porque sin duda nada te llevarás. Te llevarás lo que hagas por otro. Esa es la verdadera riqueza. Haceos tesoros en el cielo, donde la polilla y el orín no corrompen. No se hagan tesoros en la tierra, porque aquí hay ladrones que minan y hurtan. Hagan tesoros celestiales. Esos tesoros es lo que tú hagas por alguien, como lo que yo estoy haciendo hoy, enseñándole la verdad. Te engañaron, saliste de una iglesia que te ofreció dinero, que te dijeron que serías millonario, que serías un hombre rico, y no lo has sido, porque te engañaron. Pero no sigas a estos hombres que te ofrecen palacios en la tierra. Sigue a aquel que te habla del palacio celestial, del reino de los cielos, la morada eterna donde Dios quiere llevarnos. Escucha a estos hombres que te hablan la verdad. Y haz oídos sordos aquellos que te ofrecen falacias, que te ofrecen doctrinas engañosas, livianas, facilistas. Porque ahorita estamos plagados de mentira. Ten cuidado porque queda poco tiempo. El plan satánico del diablo está apuntando al año 2030. Todas las élites demoníacas están trabajando para establecer el nuevo orden mundial en ese año. Queda muy poco tiempo y la iglesia sigue sin entender todos los planes del maligno. Despierta, iglesia, abre los ojos, porque Dios está por enviar a su santo Hijo. Por eso estad despiertos, velando en todo tiempo. No duerman.
Despiértose toda hora, porque la venida de Cristo cada día está más cerca. Que Dios les dé consuelo y paz para sufrir cualquier tribulación, con que hoy son consolados en Cristo Jesús. Amén. Dale un aplauso a Dios. Vete libre de la amargura, vete libre del dolor, vete libre del llanto, vete libre del dolor. Saca esa rabia y vuelve a vivir feliz para Cristo. Iglesia, los amo y los bendigo en el nombre de Cristo. Nos vemos pronto. Queremos que hagas parte de nuestra iglesia digital. Encuéntranos en Facebook y YouTube como Iglesia Cristiana Filadelfia JB. En Instagram, @Iglesia Filadelfia JB. En Twitter, @Filadelfia JB. No olvides visitar nuestra página web www.iglesiafiladelfiajb.com y nuestra aplicación móvil Filadelfia JB App.